podríamos decir en términos cinéfilos, la saga de los profetas. La primera lectura nos habla, nos recuerda el profeta anunciado por Moisés a su pueblo, y recuerda al mismo tiempo cómo deben actuar los profetas, que es siempre en nombre de Dios, nunca en nombre de otros, e incluso quien lo haga morirá. Esta es la forma en que los profetas realizaron su misión en el pueblo de Israel. Siempre hablaban en nombre de Dios. Así dice el Señor, esto dice el Señor, oráculo del Señor, ha hablado la boca del Señor, etc. Es decir, el profeta siempre va a actuar en nombre de otro. Por tanto, su palabra no es una palabra propia, es la palabra que le ha sido revelada por Dios para transmitirla a su pueblo. Sin embargo, el anuncio que hace Moisés al pueblo habla de un profeta de forma específica, y este profeta será distinto. El Señor lo va a suscitar y a él habrá que escuchar y ponerle atención. Este anuncio se cumple en la persona de Jesús. Y hemos escuchado el texto del Evangelio de Marcos que leemos durante este ciclo B, durante todo este año, los domingos, y ahora también estamos leyendo en la misa diaria hasta la 9ª semana de este tiempo ordinario. Marcos, que no tiene una sesión narrativa, va presentándonos el actuar, la enseñanza de Jesús y su actuar en favor de la gente, porque a él le interesa sobre todo el dar a conocer el mesianismo de Jesús. Por eso, en el día de hoy, en la sinagoga de Cafarnaún, Jesús está enseñando a la gente, y después de haber enseñado, ahí mismo se realiza un milagro que, según la tradición sinóptica, es el primero de los milagros que realiza Jesús: la expulsión de un demonio simplemente con su sola palabra. Y es precisamente eso que la gente descubre en la persona de Jesús. Descubren que su modo de enseñar es distinto al de los demás. Mientras que los antiguos profetas hablaban siempre en nombre de Dios y diciendo, como he señalado, lo ha dicho la boca del Señor, es la palabra del Señor, etc. Ahora Jesús habla de un modo distinto. El Evangelio de Mateo nos recuerda esta forma de hablar de Jesús. Antes se dijo, ahora yo les digo. El texto de la carta a los Hebreos también nos habla de una forma muy interesante, iniciando precisamente el libro. En el capítulo 1 dice: antiguamente y de diversos modos Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Esa forma de Dios hablar al pueblo por medio de su Hijo, indudablemente que tenía que notarse en la forma de hablar y de actuar de Jesús, porque ya no podía hablar como los antiguos profetas, sino de un modo distinto, y la gente lo descubrió inmediatamente. Por eso se dijeron y comentaban entre ellos: este modo de enseñar es nuevo. Mientras que los maestros de la ley hacían comentarios de la Sagrada Escritura, Jesús no viene a comentar la Escritura,
porque Él mismo es el cumplimiento de la Escritura. Él es la palabra hecha carne que está entre nosotros. En ese sentido, Jesús ya habla de un modo distinto, enseña de un modo distinto, y en su nombre también sus seguidores enseñarán y hablarán, ejerciendo el ejercicio del magisterio en la comunidad cristiana, tal y como escuchamos a Pablo en el día de hoy, que en nombre de Cristo exhorta a no tener preocupaciones por las cosas de este mundo, incluyendo las más cotidianas como es el matrimonio, sino que nos preocupemos por servir enteramente a Dios sin ningún tipo de preocupación. Por eso, la autoridad de Jesucristo es una autoridad propia, no es una autoridad vicaria o delegada por otro, aunque Él depende en todo del Padre, pero al mismo tiempo Él es quien hace presente al Padre, y por eso habla en nombre propio, no habla en nombre de otro. Jesucristo, por tanto, nos enseña con su modo de hablar, con su modo de enseñar a la gente, que el centro de toda la predicación está en primer lugar en el Padre mismo, a quien anunciamos su reino, y en segundo lugar está en el sentido propio de su coherencia con la palabra entre lo que dice y lo que hace. Por eso la autoridad de Jesús se nota de inmediato e incluso tiene poder sobre los espíritus inmundos. Su sola palabra es suficiente para hacer la obra. Eso significa que la palabra de Jesús no es una palabra vacía, es una palabra acción que tal cual Dios en la creación realiza lo que pronuncia. Cuando leemos el texto de la narración de la creación en el Génesis, encontramos allí la palabra del Señor que pronuncia y realiza. Y aquí se utiliza un verbo fundamental que solo se aplica a Dios creador, el verbo vará, que lo que se dice se hace. Y es lo mismo que sucede con Jesús, aunque en el Nuevo Testamento no se utiliza este verbo, sin embargo, en la práctica es lo que hace Jesús. Su palabra se realiza. Esta expulsión del endemoniado fue simplemente la palabra: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo retorció a aquel hombre y lo abandonó inmediatamente. Nosotros estamos llamados también a tener una palabra coherente, a tener una palabra que, al igual que la de Jesús, sea una palabra de acción, no sea una palabra vacía, que sea una palabra que realice lo que decimos, no que vamos a hacer cosas al estilo de las que hizo Jesús, con simplemente pronunciarlo, porque eso sería pensar de una manera equivocada, sino que nuestra palabra sea coherente con nuestro estilo de vida. Es necesario entonces buscar este sentido de la autoridad de Jesús, que no viene del poder político, sino que viene de la coherencia, que lo que Basilio Caballero llama el carisma. Ojalá que nosotros también tengamos esa coherencia de vida y que nuestra palabra profética sea una palabra que realice lo que dice, tal y como lo hizo el Padre en la creación, como lo hizo Jesús en su predicación. Que el Señor nos bendiga y nos dé a todos coherencia de vida, tal y como la tuvo Jesús, para que de esa manera se reconozca nuestra autoridad, no tanto como autoridad de poder político o mundano, sino autoridad
en cuanto a la coherencia de nuestra vida con la palabra que anunciamos. De esa manera seremos compromisarios y constructores del reino de Dios que Jesús vino a anunciar, expulsando a los demonios, porque como nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, pasó haciendo el bien porque Dios estaba con él. Que el Señor nos conceda esta gracia y que este día también, al igual que Jesús, pasemos por el mundo expulsando el mal y construyendo el reino de Dios. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, y la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Espíritu de Jesús es el autor principal de la oración de la Iglesia. Confiados en su inspiración interior, elevemos al Padre nuestra oración. Por la Iglesia, para que con valentía anuncie el Evangelio, llegando a aquellos que tienen más necesidad de conocer a Jesús vivo, presente y real, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que ejercen en la Iglesia el ministerio de la predicación y la enseñanza, para que su autoridad provenga del contacto con la palabra de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que tienen autoridad en este mundo, para que ejerzan desde la verdad y el bien, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que buscan la verdad, para que no se endurezca su corazón y puedan escuchar la enseñanza nueva de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, que cada domingo escuchamos la palabra autorizada de Jesús, el Santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Concédenos, Padre, el don de tu sabiduría, y haz que tu Iglesia sea signo concreto de la humanidad nueva, fundada en la libertad y en la comunión fraterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.